Amud Aleph, Shura Haroná. Estamos en la hoja 6, último renglón, hoja 6, Carisha A, último renglón en las últimas 4 palabras. El Talmud nos había dicho que 30 días antes de la festividad de Pesaj, ya la persona debía indagar, cuestionar, preguntar e investigar y enseñar sobre todas las leyes referidas a Pesaj. Así era la primera opinión que había traído el Talmud. Luego trajo una segunda opinión, que era la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que decía que el tiempo era 2 semanas antes del comienzo de la festividad. Sobre esto, pregunta ahora el Talmud, ¿cuál es el motivo de la primera opinión que dijo que 30 días antes ya debemos ocuparnos de las leyes relacionadas con Pesaj? Nosotros encontramos en la Torá que Moshe se encuentra en los días del primer Pesaj, en los días del 15, 14 de Nisan, ¿sí? Puntualmente cuando se estaba haciendo el Korban Pesaj, y ya está advirtiendo a los Yehudim en lo que respecta al Pesaj Sheni, al segundo Pesaj, es decir, aquellas personas, como dice la Torá, aquellas personas que estaban impuras, aquellas personas que estaban distantes al Bet HaMikdash, que luego vamos a ver, distantes al Gran Templo, más adelante el Talmud lo va a analizar, ellos, si no podían hacer el Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj, en el 14 de Nisan, entonces tenían ya la posibilidad de hacerlo el 14 de Iyar, 30 días después. Y nosotros encontramos que Moshe ya estaba advirtiendo de estas leyes 30 días antes. Como tenemos escrito en el versículo, van a hacer los hijos de Israel la ofrenda de Pesaj en su momento, que sería el 14 de Nisan. Y ahí mismo continúa el versículo y dice, y fueron aquellas personas que estaban impuras por haber tenido contacto con hombres y personas muertas, que continúa pasó el versículo diciendo, y no pudieron hacer la ofrenda en aquel día. Entonces se acercaron a Moshe y le preguntaron, ¿por qué nosotros debemos ser menos que el resto de las personas y nos quedamos sin poder cumplir con esta mitzvah, sin poder cumplir con este precepto? Nosotros nos ocupamos de enterrar un muerto y estamos impuros. ¿Por qué nos vamos a perder el sacrificio? Y ahí fue que les dijo Moshe, después de haber consultado con Akadosh Baruj Hu, les dijo, tienen dentro de 30 días el segundo Pesaj para poder realizarlo. Vemos entonces que con 30 días de antelación ya les estaba informando de la ofrenda del Pesaj que ellos deberían hacer. De ahí tomamos nosotros el parámetro para el Pesaj Rishon, para el Pesaj original, que también tiene que ser 30 días antes el comienzo y estudio de las leyes. En cambio, Rabban Shimon ben Gamliel, que dijo que son solamente 2 semanas previas, él te va a explicar con relación a esta prueba que está trayendo la primera opinión, aire de mire de Pisja, masik deu le kol mire de Pisja. No es necesario 30 días antes, solo como ya se encontraba Moshe Rabbeinu explicándoles todas las leyes referentes a la ofrenda de Pesaj, aprovechó, ya que estaba en el tema, complementó toda la información con las leyes que respectan al segundo Pesaj. Es decir, no es porque había una necesidad de 30 días antes ya comenzar a ocuparse y prepararse, sino fue de paso, aprovechando que ella estaba enseñando las leyes, agregó los detalles también del próximo Pesaj que venían dentro de 30 días. Si es así, entonces tenemos bien entendido a Taná Kamá, la primera opinión. Lo que tenemos que comprender es de dónde Rabban Shimon ben Gamliel él aprendió que 2 semanas antes hay que ocuparse ya de las leyes relacionadas con el Pesaj. Dice el Talmud, Rabban Shimon ben Gamliel, ¿cuál es el motivo de Rabban Shimon ben Gamliel? Moshe Omer berosh hachodesh umazhir ala Pesaj. Moshe Rabbeinu, cuando se encuentra en el Rosh Hodesh, en el comienzo del mes de Nisan, ya les está advirtiendo a los Yehudim que debían tomar
el corderito para el Korban Pesach. Shneemar, Ahodesh Azelahem Rosh Hodashim. El pasuk comienza diciendo ahí en el capítulo 12 del libro de Shemot, libro de Éxodo, les dice Ahodesh Azelahem, este es el mes para ustedes, Rosh Hodashim, el comienzo de los meses. Ahodesh Azelahem Rosh Hodashim, es decir, que estaban parados aparentemente al comienzo del mes de Nisan. Uchtib, y sigue inmediatamente escrito en el versículo, les dice, hablen con toda la congregación de Israel, así le da la orden Boreolam a Moshe, y les dice, hablen con toda la congregación de Israel y díganles, en el día 10 de este mes, deben agarrar un corderito por familia, y etcétera. Sigue el versículo detallando los detalles, valga la redundancia, de la ofrenda de Pesach. Pero vemos entonces que Hashem estaba hablando con Moshe en Rosh Chodesh Nisan y le dijo, infórmale a los Yehudim que el 10 de Nisan, estos ya tienen que estar tomando el corderito de Pesach para el día 14, luego hacerlo. Vemos que con 15 días, con 2 semanas de antelación, ya les estaba advirtiendo y enseñando las leyes. Sin embargo, el Talmud dice que de aquí no tenemos una prueba tan clara tampoco para las palabras de Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Quién dijo que se encontraban en Rosh Chodesh al comienzo del mes de Nisan? El versículo dijo, este mes es el primero de los meses. Pero ¿dónde está detallado, dónde está aclarado o especificado que estaba hablando puntualmente en el primer día del mes? Dilma, quizás se encontraba en el 4 del mes, el 5 del mes de Nisan. ¿Dónde está aclarado que era el primer día? Por lo tanto, de aquí no hay una prueba clara de que se está refiriendo bien de esta manera. Ella, Amar Rabba bar Shimi Mishemed Rabiná. Si lo dijo Rabba bar Shimi, perdón, en nombre de Rabiná, la fuente es otra. Me'ajá, de aquí, de este otro versículo. Vayidabber Hashem, el Moshe b'midbar Sinai b'shana shenit b'chodesh harishon. Hashem habló con Moshe. Ya estamos aquí, b'shana shenit. Habló Hashem con Moshe en el desierto de Sinai b'shana shenit, el segundo año que ellos habían salido de Egipto, el año 2449. Shana Shenit, Bajodesh Harishon, en el primer mes. Uchtib, y está escrito ahí mismo, veía suben en Seret Pasach, Bemoado, habló, e hicieron los hijos de Israel el sacrificio, la ofrenda de Pesach, en su momento, es decir, el 14 de Nisan, que es la fecha y el momento indicado por Boreolam para que lo realicen. Entonces, ahí tenemos nuevamente que le dijo Bajodesh Harishon en el primer mes. ¿Y a qué se refiere el primer mes? Nuevamente entiende el Talmud que se refiere al comienzo del mes. Por eso, al ser que realmente no está escrito textual en el versículo, que es al principio del mes, que el Talmud nuevamente cuestiona. Haname, aquí también tengo para plantearte el mismo interrogante. ¿Mimai de Beresh Yarja? ¿Quién dijo que era el primer día del mes? Sí, es verdad. Está escrito que le habló en el primer mes, en el mes de Nisan, pero no dice que era el primer día. Es posible, como dijimos anteriormente, que sea el 4 o el 5 del mes. ¿Mimai de Beresh Yarja Kai? ¿Quién dijo que estábamos parados en el comienzo del mes? Dilma Be'arba Be'arja, quizás será el 4 del mes, o Bajamisha Be'arja, o el 5 del mes. Y entonces les estaba hablando 10 días antes, 11 días antes, no 14. O Bajamishabi al-Hakai, o el 5 del mes estaban parados. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, Atia Midbar Min Midbar. Aquí tenemos una manera de estudiar que se llama Gezerah Shavah, donde nosotros encontramos una determinada palabra que se repite en 2 versículos. Si nosotros tenemos un masoret, tenemos una tradición de nuestros maestros, y mi maestro a su vez tuvo la tradición de su maestro,
que esta palabra está escrita para relacionarla con otra palabra similar, escrita en algún otro versículo, entonces nosotros podemos aprender y comparar de un versículo con el otro, por más que sean dos temas completamente distintos, por el hecho de tener una palabra en común que nosotros recibimos, como dijimos, por tradición, de que vino para vincular un tema con el otro. Y aquí nos encontramos con esa misma situación. Tomamos la palabra midbar, desierto, con la palabra desierto. ¿De dónde? Que tiba Jabe midbar Sinai. Aquí dijimos que Hashem habló con Moshe en el desierto de Sinai, en el segundo año al primer mes. Uchtibatam, y tenemos allí otro pasú que dice, al comienzo del libro de Bamidbar, el libro de Números, dice, habló Hashem con Moshe en el desierto de Sinai, en el Ohel Moed, en el santuario ese portátil que tenían los Yehudim, el Mishkan, Be'ehad la Hodesh Hasheni, el primero del segundo mes. Ahí sí dice claramente que era el primer día. Es verdad, ahí está hablando del segundo mes, en otro contexto, otra situación, pero ahí dice claramente que era el primer día del mes. Male alam Rosh Hodesh, Afkam Rosh Hodesh. Así como ahí, Hashem le habló a Moshe en el desierto y dice que era el primer día del mes. También aquí, que dice que habló en el desierto, así como el desierto ahí era en el primer día del mes, también cuando figura acá que le habló en el desierto era en el primer día del mes. Entonces, sí podemos determinar que Hashem le había hablado el primer día del mes. Entonces, la última versión que trajo el Talmud, de donde podemos aprender que Hashem habló con Moshe en el desierto de Sinai, en el segundo año que salieron de Egipto, al primer mes, ese versículo se refiere que habló al comienzo del mes. Y dijo, hicieron los judíos el Corban Pesach en su fecha, 14 días después. Efectivamente, 14 días previos, ya Boreolam le había dado la orden a Moshe Rabbenu para que hable y les explique de las leyes del Corban Pesach, de la ofrenda de Pesach. Entonces, esta es la prueba que da Rabban Shimon Gamliel, que con 2 semanas es suficiente. Benichtov Beresha da Hodesh Rishon, Beadar Nichtov de Hodesh Sheni. Pregunta ahora al Talmud una pregunta al margen. Ya que trajiste estos versículos, ahora nos planteamos una duda pequeña. El primer versículo, al comienzo del libro de Bamidbar, de Números, dice que habló en el segundo año, en el segundo año, en el segundo mes. Y posteriormente, más adelante, en el capítulo 9, dice, Hashem le habló a Moshe, el segundo año, al primer mes. Aparentemente está desordenado. Por lógica, y como todos conocemos, el primer mes viene antes que el segundo mes. ¿Por qué es que figura en la Torá, primeramente que habló al segundo mes y posteriormente que habló en el primer mes? Esta es la pregunta que hace el Talmud. Benichto Beresha, que escriba la Torá primeramente, da Hodesh Rishon, cuando habló en el primer mes, Beadán Nichtov da Hodesh Sheni, y que luego escriba que habló al segundo mes. Amar Menashia Bar Tahlifa Mishemedarab. Así dijo este gran rabino, Menashia Bar Tahlifa, hijo de Tahlifa, en nombre de Rab. Zot Omeret, esto me está diciendo, entre otras cosas y enseñanzas, en Mukdam Umuhar Torah. No hay antes y después en la Torá. Es decir, la Torá no está escrita de manera ordenada en el tiempo. Pueden haber acontecimientos que pasaron años atrás y que la Torá los relate y los cuente después. Por el orden en que está escrito, nosotros no podemos determinar este acontecimiento tuvo lugar previo a esta orden fue dada anterior a aquella. No, de ninguna manera. La manera que fue escrita no es necesariamente la manera en que sucedieron los hechos. Por eso es que puede estar escrito
la conversación o la orden que le dio Boreolam al segundo mes antes que la orden que le dio al primer mes. Amar a papá, dijo a la papá, de todas maneras, la amarán en la veteré y miané. No se dice esta regla de que no está ordenado, sino cuando estamos en dos párrafos independientes. El Sefer Torah está escrito por perashiot, son párrafos, donde comienza una oración, continúan varias oraciones hasta un cierto punto. Luego es un punto que continúa en el mismo renglón, separado con una distancia de 9 letras, o pasa a otro renglón. Cada uno de esos párrafos son llamados perashiot. Hay perashá Ketana, perashá Setumá, hay perashiot pequeñas, hay que son más grandes, hay abiertas, cerradas, pero cada perashá son párrafos independientes. Dentro de un mismo párrafo sí hay orden. Lo que aquí se está refiriendo que no hay orden es entre un párrafo y otro párrafo. Pero todo en un mismo párrafo, ahí sí tenemos orden. May de Mukdam, Mukdam, lo que está escrito antes fue antes, May de Mujar, Mujar, lo que fue escrito después pasó posteriormente. De Ilote Mahaji, si no vas a decir de esta manera que en un mismo párrafo sí se respeta el orden cronológico, que la Ufrat en Bakerat la Mashema Perat, la regla, una de las 13 maneras y formas de estudiar y analizar los versículos de la Torá es Kelal Ufrat. La Torá escribe de manera genérica un tema y luego detalla. Cuando está redactada de esta manera, nosotros recibimos por tradición hasta Moshe Rabbenu, que recibió de Boreolam, ¿sí?, en el monte de Sinai, que la manera de interpretarlo es en Bakelal y la Masheva Perat. Si bien habló generalizado, luego cuando detalló, la intención es decirnos solamente se hace de acuerdo a este detalle y solo en estas condiciones que fueron detalladas se da la orden. No puedes aprender de aquí para otros contextos o casos similares. Ahora, si yo digo que los versículos, incluso en un mismo párrafo, no están ordenados, ¿cómo puedo saber yo si primero fue dicho de manera general y luego detallado, o si primero fue detallado y luego generalizado, si no está escrito ordenadamente? Dilma, Perat Ujlalu, quizás primero fue dicho el detalle y luego fue generalizado, y ahí la manera de interpretar el versículo es distinto. Ahí nosotros decimos que si detalló y luego generalizó, es justamente para decirnos que tenemos que tomar esto a rasgos generales y aplicárselos a todos. Entonces, sería imposible para nosotros determinar de qué manera fue escrita. Lo mismo, ve tú, más se puede agregar a la inversa, Perat Ujlal, cuando está escrito detallado y después se generaliza, que ahí la regla es Nasa Klal Musif al Perat. Lo que generalizó posteriormente aumenta lo que fue detallado. No nos quedamos con los detalles solamente que fueron escritos. Al generalizar después, nos viene a incrementar y agregar que todo lo que es parecido también está dentro de la orden. Entonces, ahí vamos a plantear, Dilma Kelal Ufratu, quizás fue primero ordenado genéricamente y después detallado. Si no hay orden, ni siquiera en un mismo párrafo, nunca voy a poder entonces determinar qué fue dicho antes de qué. Primero lo general y después lo detallado, o viceversa. A la fuerza, si Boreolam nos puso una regla, que el Ufrat, Perat Ujlal, detallo, generalizo, detallo, es porque está respetando un orden específico, por lo menos dentro de un mismo párrafo. Y aquí, dice el Talmud, pero si es así, que en párrafos distintos no se respeta el orden, solamente dentro de un mismo párrafo, incluso en dos párrafos distintos, también se puede plantear el mismo interrogante que acabas de decirnos. Estaría bien lo que vos estás explicando,
que en un párrafo se respeta el orden y en dos párrafos no. Si nosotros vamos de acuerdo a la opinión que al encontrarse una misma ley o leyes en un párrafo de manera detallada y en otro párrafo de manera generalizada o viceversa, pero no están en un mismo párrafo, sino la orden generalizada en un párrafo y la orden detallada en otro párrafo, quien sostiene que detallarse de párrafos distintos no se aplica la manera de estudio que la Lufrat, generalizada y detallada, como estamos diciendo, si en dos párrafos no se aplica esa regla, entonces no tengo ningún problema. Me cierran los criterios que están diciendo y podemos entenderlos. El alemán de Amar. Pero para quien dice, Danin, si se juzga y si se analiza y se aplica esta regla, incluso en párrafos independientes uno de los otros. Tomamos uno y el otro, acá generalizó, acá detalló solamente el detalle y no generalizado. Y caramba mal, ¿ahí qué tienes para decirme? Vos estás de acuerdo que en dos párrafos distintos no hay orden. Si en dos párrafos distintos no hay orden, ¿cómo podríamos aplicar entonces esta regla de que la Lufrat, detallar y generalizar o generalizar y detallar en párrafos distintos cuando no podemos saber cuál fue dicho antes de cuál? Contesta el Talmud, Afluleman de Amar Danim, incluso para quien sí aplica estas reglas en párrafos distintos, eso siempre y cuando que se trate de un mismo tema. Pueden ser párrafos distintos, pero los dos párrafos tienen que estar hablando exactamente del mismo tema. Ahí sí vamos a poder aplicarlo. Y si es de un mismo tema, está ordenado. Pero si se trata de dos temas distintos, ahí no se aplica la regla absolutamente para nadie. Quiere decir que si yo tengo dos párrafos y cada párrafo habla de un tema distinto, por más que uno pueda vincular y decir, acá hablo generalizado, acá detalló y podemos aprender, no señor, si son temas distintos, no se aplica nunca esa regla y por lo tanto no necesito que esté ordenado. Y ahí es donde nosotros decimos que en párrafos distintos no hay órdenes. Pero si los dos párrafos hablan del mismo tema, ahí sí están escritos ordenadamente. Y ahí sí vamos a aplicar también entonces la modalidad de estudio generalizó, detalló o generalizó, porque ahí sí se respeta el orden cronológico. Volviendo ahora el Talmud al tema original de nuestra Mishnah. Nosotros dijimos en la Mishnah que se debía revisar e inspeccionar la vivienda y nuestros ambientes en la noche del 14 de Nisan para erradicar todo producto leudado que quedó en nuestro poder. Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, dice ahora Rabbi Yehuda en nombre de su maestro Rab. Abodek Sadik Shevatel, quien revisó e hizo la inspección como corresponde, ni bien termina la inspección, debe anular el hametz, debe anular los productos leudados. ¿Qué quiere decir anularlos? Anularlos quiere decir quitar nuestra potestad, nuestro dominio que tenemos sobre él, considerarlo nulo e inexistente como si fuese polvo de la tierra. Pregunta el Talmud, Maitama, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que estamos exigiéndole? El hombre acaba de inspeccionar y revisar toda su vivienda. Todo el producto leudado que él encontró, lo apartó y lo va a quemar. Por lo tanto, no queda absolutamente nada de productos leudados en su poder. ¿Qué necesidad hay de hacer esta anulación? Y si vamos a decir quizás pequeñas migajas que puedan haber quedado dando vueltas por algún ambiente de su vivienda y que son pequeñas y no las vio o no les prestó atención, a la hashive, esas no tienen valor, no son importantes y no tienen valor para que se pueda transgredir y decir tengo productos leudados en mi poder. No es ni siquiera necesario anularlos porque se anulan automáticamente por la poca importancia, significación y el uso que tienen, que no tienen uso en absoluto. Automáticamente quedan nulos ellos. Legitema. Y si vas a querer quizás argumentar y decir que hacer
que el hombre tiene las puertas de su vivienda cerradas para cuidar sus pertenencias, y al cuidar sus pertenencias automáticamente también está custodiando y cuidando esas migajas, y el hecho de cuidarlas les da importancia y relevancia, y entonces se pasaría por la prohibición de tener en el poder de uno. Beatania, ya estudiamos una Tosefta, que nos enseña un concepto similar en otro contexto. Sofete de Nim, quedaron los últimos higos. Él tiene plantación de higos y tiene su viñedo, todo en el mismo campo cercado y protegido. Los higos ya fueron recolectados, quedaron los últimos higos, que son higos pequeños que no terminan de madurar, quedan duros, pequeños, no le prestan atención a ellos, la gente normalmente no suele ya tomarlos en cuenta, pero el campo lo sigue teniendo bien protegido, y él está cuidando su campo, lo tiene bien protegido, y Peneanadim, porque la época de la cosecha y recolección de las uvas todavía no llegó, y los viñedos de él están llenos de frutos. Por eso él cuida y mantiene bien cerrado y protegido este campo. O viceversa, Sofía la vimos, o estamos en el final de la recolección de las uvas, quedaron pequeñas uvitas verdes que no maduran, etc. Pero a pesar de eso, él tiene bien cerrado porque hay una huerta con tiene zapallos, tiene calabazas, entonces él quiere protegerlas, no quiere que entren animales o personas y puedan dañarlo, y lo mantiene bien cerrado. Es decir, que se están cuidando inconscientemente o inintencionalmente los higos inmaduros y pequeños o las uvas inmaduras y pequeñas sin ninguna intención. De paso, ya que yo estoy cuidando la otra plantación, quedan también cuidados y protegidos ellos. ¿Cómo es la ley? ¿Se puede consumir de esos frutos, de esos higos o uvas pequeñas o no? Si el dueño, él hace hincapié, él tiene interés en esos pequeños higos y esas pequeñas uvas, entonces obviamente siguen perteneciéndole a él y ninguna persona podría tomarlos, estaría robando. No solamente eso, sino que quien quiera comerlos, incluso el mismo dueño, va a tener que separar de ellos terumot y maserot, el diezmo y los demás regalos correspondientes a los kohanim, a los sacerdotes, y si no, no se van a poder consumir como cualquier producto agrícola que necesitamos separar de ellos en la tierra de Israel, los distintos regalos para los sacerdotes, leviim, etc. Bisman, pero si el dueño no hace hincapié, no le importa de ellos. Es verdad, están protegidos, están cuidados, pero no porque yo tengo interés en cuidarlos y protegerlos, yo estoy cuidando los otros productos que tengo. Esos automáticamente quedan protegidos, pero el dueño no tiene interés en ellos. Mutarim Shungez, está permitido y no hay prohibición de robo, ya que el dueño mismo los apartó de su mente, no les da importancia. Entonces son hefker, quedan sin dueños, quedan a la deriva y cualquier persona puede llevárselos. Upeturim Mishum Maaser, y al no tener dueño, entonces tampoco se necesita que se separen los productos de regalo para los kohanim, los sacerdotes, leviim, etc. Vemos entonces claramente que por más que están protegidos, si para uno, para el dueño mismo no son importantes, son nulos automáticamente. Lo mismo con estas migajas. Por más que están protegidas, están en la casa que está cerrada, incluso custodiada con guardia en la puerta, de todas maneras, esas migajas, no tienen ninguna importancia para el dueño, son nulas automáticamente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de anular el hametz, el producto leudado, cuando no hay aquí aparentemente ninguna sospecha de ningún tipo de prohibición? Quizá el hombre no revisó como corresponde, no inspeccionó con detenimiento, y en los días de Pesaj se encuentra de pronto con algún pan lindo, agradable, que no lo vio en el momento de la inspección. ¿Verdad? Y el hombre tiene en su mente, ¡qué rico pan! ¡Qué apetitoso! Ya
En ese momento en el que él tiene entonces el producto deudado, el pan, en su poder, en los días de Pesaj, en su propia casa, y él está pensando en ese pan, estaría pasando aparentemente por la prohibición de tener productos deudados en su poder. Dice, ¿cuál es el problema? Si llega a encontrarlo, cuando lo encuentre, que ahí lo anule y que diga, esto es como polvo de la tierra, esto a mí no me interesa, no tiene ningún valor para mí, ahora Pesaj, no lo quiero, es suficiente. Dice el Talmud, es verdad que la anulación sería suficiente, pero la anulación es suficiente previo a Pesaj. Si él quizás lo encuentre una vez que ya llegó la hora y el momento prohibido, si la encuentra en Pesaj, una vez que ya quedó prohibido ese artículo, ya no se llama que él tiene el poder que está en su dominio para poder anularlo y determinar. ¿Acaso podemos nosotros determinar sobre las pertenencias de un ajeno y decir, eso que tiene fulano no tiene ningún valor? Para mí, el pan de Reubén no es nada, es nulo, es polvo. Yo puedo determinar sobre los artículos y pertenencias y objetos de otra persona. Eso no es posible. Durante los días de Pesaj, una vez que comienza la prohibición, dejamos nosotros de tener el control y el dominio sobre esos productos. Y por lo tanto no podemos anularlos. La máxima no los podemos anular. De Amar Bilazar. Así enseñó Bilazar. Hay dos cosas que en la realidad no están más ya en el poder y pertenencia de uno. Sin embargo, la Torá lo consideró como si fuese igualmente que es suyo. Y ahora vamos a explicar. Una cosa es, una de estas dos situaciones, es el pozo que una persona excava en la vía pública. Ese pozo no me pertenece a mí, no es mío. Yo no soy dueño de la vía pública. Yo puedo haber sido quien lo cavó, quien lo fabricó, pero no por eso me voy a transformar en el dueño. El terreno no me pertenece. Yo no decido sobre ese lugar. Sin embargo, cualquier animal que caiga ahí, muera y le pasa algo, la Torá me hizo a mí completamente responsable de lo que pase ahí como si fuese mío. Eso es un ejemplo de algo que no le pertenece a la persona, no es mío, no es propiedad mía, y igualmente la Torá consideró como si fuese mío y me da toda la responsabilidad de lo que pase ahí. Lo mismo con Hametz de Pesaj. Hametz con Pesaj es exactamente lo mismo. Boreolam nos dice, una vez que llega Pesaj, no se puede tener absolutamente nada de provecho. No determinás ni comprarlo, ni venderlo, ni regalarlo, ni consumirlo. Esto queda completamente expropiado de la persona. Sin embargo, a pesar de que yo no puedo tomar ninguna determinación sobre él y no me pertenece, dijo la Torá, sos responsable de que no exista más en Pesaj. Y si vos lo tenés en Pesaj, estás pasando por una prohibición. Entonces, este pan que yo encuentro en los días de Pesaj no me pertenece a mí. Sin embargo, voy a pasar por la prohibición. Entonces, no sirve que cuando lo encuentre, lo anule. No tengo la capacidad de poder anularlo en los días de Pesaj. A eso vinieron nuestros jajamim y nos exigieron nuestros sabios, dijeron, anulalo ni bien, revisaste, inspeccionaste, anulá por si quedó alguna cosa y de esa manera no vas a pasar por ninguna prohibición.